Vuelvo a viajar a este lugar de misterio. Lo conozco ya bien, mas por alguna razón, hoy mis pasos son temblorosos. ¿Por qué? Os saludo, buen fraile. Y tenéis razón, una poderosa luz nos trae hasta aquí, pero no... Pero esta vez parece que nuestro viaje no será igual a los anteriores. Resolveremos el misterio. Fray Diego, Dr. William Petro Betancor, emisarios de épocas pasadas, bienvenidos a este lugar donde el tiempo se ha detenido. Bienvenidos al Círculo. Desde aquí intentamos iluminar parte de la oscuridad que nos acecha, porque creemos firmemente en que solo conociendo nuestra propia historia podremos abrir los ojos. Miremos, sin dudar jamás. A los ojos del misterio. Sin prejuicios y sin miedo. En una última aventura. Una última vez esta noche. Viajemos en el tiempo y abracemos cada enigma desde diferentes puntos de vista. Que así sea. Emprendamos el camino, porque cada paso que demos hoy dejará huellas que otros seguirán mañana. Y por eso mismo, pase lo que pase mañana, naveguemos juntos hacia nuevos amaneceres. Una vez más, amigos, pongamos rumbo a las respuestas. Desde este círculo, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Canarias siempre fue tierra de enigmas y secretos por descubrir, pero también de supuestas maldiciones que engendraron pesadillas. Por eso, cada vez que revisamos la historia más allá de los libros oficiales, encontramos lo insólito, incluso en los lugares más insospechados. ¿Hay realmente tanto espacio para la leyenda, el mito y el misterio en Canarias? Al igual que la semilla seca revive con una gota de agua, hay parajes donde brota el milagro ante la sola mirada del que lo busca. Pero también sabemos, por las crónicas, que muchas veces un buscador no se topa con milagros, sino con tenebrosa inquietud. No debemos caer en la trampa de la superstición, pues la mano del hombre suele estar detrás de lo que antaño se creía imposible. No por ello debemos obviar que en Canarias hay lugares donde habita el misterio desde tiempos ancestrales. Demasiados relatos de asombro hay como para negar ese misterio. ¿Qué tipo de historias de misterio marcan el mapa de Canarias? Hablan antiguos pergaminos de tesoros y poderosos imperios que hasta aquí llegaron. Y también de claros en el bosque cuyo nombre recuerda siniestros rituales y cánticos en la noche. O las creencias de que en muchos pueblos había personas capaces de hablar con los muertos. Los muertos, muertos están. Eso es un hecho científico, pero siempre hubo quien quiso ver en ellos un posible poder terrenal. ¿Poder? Disculpad la ignorancia de este viejo fraile, mas nunca un muerto pudo derrotar a todo un ejército. Sin embargo, ¿un solo hombre sí? No sabría si llamarlo hombre, pero su vigor y sus hazañas resuenan en las montañas que una vez fueron su hogar. Una curiosa historia recogida en las crónicas de principios del siglo XV en torno a una expedición normanda a Fuerteventura. En ella, Jean de Bethencourt parece haberse enfrentado a un coloso que acaudilló la resistencia majorera. Acompañadme, si no os falta el coraje, hasta un territorio de guerra y leyenda. Esta es la historia del indómito guerrero llamado Mahan, el gigante. Aún detrás de una poderosa espada, bien sabe Dios que todos somos diminutos bajo el cielo. Pero de ser cierta la historia que me propongo narrar, ni tan siquiera el más osado podría evitar sentirse pequeño ante la inmensidad de su enemigo. Un guerrero indómito en la isla de Fuerteventura, un fabuloso gigante llamado Mahan.
Fueron aquellos días ciertamente difíciles para los deseosos de medrar en estas ínsulas. Señores y reyes se repartían tierras sobre el mapa y aguerridos soldados se preparaban para el asalto que les traería gloria o muerte. El siglo en el que se produce la conquista de Fuerteventura, estamos hablando en torno al siglo XV, entre 1402 a 1405, 1406. Desde aquí es donde parte toda la evangelización y cristianización, no solamente de la isla de Fuerteventura, sino a posteriori en el resto de la conquista de las Islas Canarias. El normando Jean de Bethencourt realizó varias campañas como corsario en su afán de conseguir riquezas. Y se dice, aunque carezco de los manuscritos originales, que pudo pertenecer en secreto a la orden de guerreros conocidos como los Templarios. Jean de Bethencourt, según los historiadores, era un noble, un militar, un conquistador, un pirata. Resumiéndolo, yo diría que era un aventurero que venía buscando, pues hombre, lo que buscaban todos en aquella época. La intención era conquistar y colonizar las islas para uso propio, para tener un rédito económico y social importante para ellos. Acuciado por carencias que un señor y caballero jamás admitiría, y dispuesto a todo para sustentar su prestigio, Jean de Bethencourt arribó a Fuerteventura junto a Gadifié de la Salle con ansias de conquista. Mas encontraron la ínsula desierta. Se cuenta que al avistar la nave en lontananza, los majos habíanse escondido en el interior de la isla, conocedores ya de que artilugios flotantes como aquel no pretendían visitas de cortesía. Volvería el normando a Fuerteventura, esta vez con exploradores indígenas de la ya conquistada Lanzarote. Y el invasor pasó por encima de toda vana resistencia. Pronto, la isla sería enteramente sometida. Los majoreros, como todos los antiguos habitantes de las islas, eran unos extraordinarios manejadores de las piedras, ¿no? Pero eso contra gentes que vienen con un tipo de armadura y que vienen con casco, etcétera, naturalmente es muy difícil, ¿no? Por tanto, la desigualdad entre uno y otro es tremenda. Pero no todo estaba dicho. Aquella misión imposible aterrorizó y maravilló a los conquistadores, y un nombre quedaría grabado por siempre en su memoria. Mahan tenía las dos características, era alto, robusto y valiente, y por eso era temido. Un hombre muy alto, de una corpulencia pues, que no era normal para aquella época, ¿no? Nunca imaginó Bethencourt, curtido en decenas de campos de batalla, un enemigo a la altura bíblica de Goliat. Arrêtez! C'est un monstre! Mais il saigne comme n'importe quel autre homme. Tuons-le! Non! Capturons le géant vivant et la gloire sera nôtre. Bethencourt quería capturarlo vivo, posiblemente para que le sirviera para seguir conquistando. Imagino que ese hombre, para llevarlo a un comercio de esclavos de esos por ahí, pues tendría un valor muy significativo, superior a los demás, ¿no? La caza de tan valiosa presa no fue tan dulce y gloriosa como el orgulloso conquistador pretendía, pues la fuerza del gigante decíase sobrehumana.
palo, por bueno que sea, contra las espadas. Y si además son muchos los que le atacan. De ser verdad esta leyenda, su cuerpo descansa hoy, dicen, en las faldas de una montaña. La montaña del Cardón es como llega a nuestros días, pero sin embargo Torriani, ¿vale?, la nombra como la montaña de Mahán. De los estudios que hemos hecho de algunas piezas óseas localizadas en el Cardón, más que una población alta, es una población robusta, con huesos que delatan que esas personas trabajaron mucho y que eran fuertes. Vemos que los aborígenes siguen en la isla de Fuerteventura viviendo dentro de sus posibilidades probablemente hasta el siglo XVII. ¿Realmente existió Mahán? ¿Fue un insólito hecho de la creación o perteneció este guerrero a un pueblo oculto de gigantes? Lo que sí es ya imperecedero es su leyenda. Dícese que los huesos del gigante descansan a los pies de la que fue última frontera de la conquista. La montaña de Mahán. Pero, Fray Diego, ¿existen más historias de gigantes en Canarias? Existen en otras ínsulas, pero el gigante más curioso de todos se describe en una isla que dicen aparece y desaparece. San Borondón, un lugar de leyenda que engendra leyendas. Así es, un mito sitúa allí el cadáver del gigante Milton, que dicen que fue resucitado por un fraile para poder ser bautizado. Los gigantes son mitos habituales para describir así a dioses, a demonios o a héroes mitológicos. Y esos mitos los aprovecharían invasores de tierras lejanas para aumentar su prestigio al supuestamente vencerlos. O para justificar derrotas, porque nunca faltó la picaresca. Pero ¿qué tienen en común las historias de gigantes de todo el mundo? Los primeros gigantes, si no me equivoco, aparecen en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y Dios los aniquiló con el diluvio. Entiéndase, pues, que el Altísimo no los vería con buenos ojos. Pero si creemos en esas historias, parece que no desaparecieron del todo. Un ejemplo precisamente bíblico fue el tal Goliat. Y aquí es donde todos los gigantes se parecen. Goliat fue vencido por un valiente y por una pequeña piedra. En el mito griego, el gigante Cíclope Polifemo fue vencido por la astucia de Ulises. En el caso de Mahán, describe a un noble cristiano frente a un monstruo salvaje y pagano. El bien contra el mal para cualquier europeo de la época. Pero es el nombre de Mahán el que da nombre a la montaña, no es el de Betancourt. La historia pone nombre a muchos lugares, en algunos casos por hazañas, pero en otros muchos me temo que por motivos más siniestros. Tienes razón. Me viene a la mente el ejemplo de uno de esos lugares donde dicen que las mujeres invocaban al mismísimo demonio. Los llamados bailaderos, lugares apartados en los que la tradición popular sitúa la celebración de aquelarres nocturnos. ¿Pero existieron de verdad aquellos ritos? ¿Era fundado el terror de caminantes y vecinos de la zona? Busquemos juntos uno de esos misteriosos lugares en lo más profundo del bosque. Esta es la historia de los bailaderos de las brujas. Antes de arribar a estas costas, recalé muchas otras. Por eso hoy pocas cosas me sorprenden al estudiar tradiciones y mitos. He leído historias de otros lugares, donde mujeres misteriosas se reunían para bailar y obtener así poderes sobrenaturales. Pero cuando conocí las prácticas de las brujas del bailadero de Anaga, su historia real, admito que me quedé fascinado. En las noches propicias para ello, dicen que las brujas se reunían y que se reúnen todavía en este lugar mágico. En la zona de Anaga siempre ha tenido esa imagen de espacio mágico, sobre todo por lo apartado que estuvo durante mucho tiempo. Uno de los puntos de reunión más importantes de las brujas de Anaga serían esos bailaderos, que son lugares que tienen ciertas características en común, como localización emplazada en lugares altos, normalmente todos cubiertos por la niebla por estar más en los sectores del norte del macizo de Anaga. Serían lugares en los que además habría una concentración de poder importante o de energía que haría que fuesen zonas de reunión preferentes para ellas. Siempre me ha llamado la atención
las muchas maneras que el ser humano tiene de pedir favores a supuestos poderes mágicos. ¿Qué se esconde en sus bailes y ritos ocultos en la noche? El baile del aquelarre es la cúspide del erotismo diabólico, ¿no? Entonces, lo que hacían en estos bailes era, por un lado, invocar un espíritu maligno, pero también, por otro, lo que hacían era desahogarse de una sociedad donde estaban oprimidas. Y esas brujas se caracterizan por ser muy picaronas, realizar trampas, pero también por tener cierto poder y cierta conexión con la naturaleza que las dota de ciertas diferencias con el resto de mujeres de los pueblos. En los bailaderos, las brujas con 3 hierbas, que son 3 potentes alucinógenos, belladona, mandrágora y estramonio, hacían un ungüento con el que se untaban todo su cuerpo y los sobacos. Se montaban una escoba en torno a ese baile para sentir que volaban a las islas hermanas y cercanas, pero los espectadores, por inhalación, el efecto también era de que se desprendían. Las descripciones de las altas inquisitoriales muestran mucho de toda la imaginería popular y de toda la forma de interpretar y de que estaba vista como la realidad, era considerado algo real. Y en muchos casos se trata siempre de unas visiones de la persona que está contando, como de esas casi que bíblicas, ¿no? De cómo aparece el macho cabrío y se levanta en 2 patas y entonces es casi como un hombre, pero mitad cabra, mitad hombre. Es una visión muy estereotipada de lo que sería la figura del demonio o la figura del diablo, ¿no? Que responde a todas esas descripciones de la Biblia. Que lo que querían era como trasladar un ritual de maldad o de perjudicar a quien le había hecho daño, y es a través de esa brujería, ¿no? Las brujas siempre buscaron el poder en aquellos bailaderos. ¿Pero de dónde viene esa palabra? He leído sobre su origen, que puede no ser tan evidente. Los bailaderos, la voz bailadero viene del término baladero, que hace referencia a su vez a bailar, que es lo que harían los baifos, que eran dejados por los guanches en esta zona, como tributo para pedir lluvia. Los baifos estarían balando durante muchas horas, hasta que fuesen muriendo, y iban pidiendo la lluvia. Era una forma de luchar contra la sequía. Cuentan que tras la reunión en el bailadero, las brujas descienden el largo camino hacia la playa. Allí se bañan como parte de su ritual. Y luego acabarían con las primeras luces del día bañándose desnudas en las playas o en las costas rocosas como una forma de purificación del cuerpo. Las brujas son descendientes, son el reducto de una sociedad matriarcal, y ellas practicaron un movimiento que no es nada nuevo en la actualidad, que fue el movimiento de liberación de la mujer. He visitado aquel lugar en más de una ocasión, pero no he podido descubrir a estas mujeres personalmente. Puede que no haya acertado con la noche propicia, o puede que de algún modo ellas saben que van a ser observadas y prefieren proteger sus secretos. Nunca he creído en habladurías y supersticiones, pero lo cierto es que allí, quizás por sugestión, a veces se escucha como un lejano murmullo, el eco eterno de las brujas del bailadero de Anaga. Con brujas o sin ellas, esos lugares quedarían marcados para siempre. Y en torno a ellos surgieron todo tipo de relatos. Pero, Dr. William, ¿hay pruebas reales de las reuniones de supuestas brujas en ellos? Son solo habladurías. En aquella época la Santa Inquisición no encontró machos cabríos ni demonios allí. Otro tipo de leyendas no son del todo fiables. Pero no podemos descartar que realmente hubiera mujeres que se reunieran para fines menos diabólicos. Es sabido que muchas creencias paganas, presentes y pasadas, tuvieron una extraña afición por el baile nocturno. En este caso estaríamos hablando de hierberas, curanderas o mujeres marginadas que quisieron empoderarse de alguna manera. La sociedad de la época tampoco era muy abierta, que digamos. No sería raro que cualquier actividad transgresora se creyera como diabólica. Mas hay bailaderos, como el de Anaga,
donde se cree que ya se realizaban ritos paganos antes de la conquista. Curioso. Quizá el uso de esos supuestos lugares mágicos quedaría grabado en las generaciones de posteriores canarios. Los bailaderos tuvieron un uso continuado en Canarias y se creía que emanaban algún tipo de poder, incluso hasta no hace tanto. ¿Pero qué usos podrían darle los lugareños a estos lugares apartados? La tradición popular siempre sostuvo que en algunos de estos bailaderos se daban curaciones. Por ejemplo, de niños muy enfermos con fiebre y tos. Entiendo también que otros cristianos temerosos evitarían estos lugares malditos. Sí, aunque las brujas, Fray Diego, no existan. Pero como diría un fraile gallego, amigo mío, no creo yo en las meigas, pero a verlas, hay. ¡Que viva la sabiduría popular! Aunque no se olvide, buen fraile, que lo popular no siempre tiene que ver con la realidad. Precisamente una vez investigué un caso en el que muchos sabios se propusieron resolver el misterio de una profunda cueva. Intuyo que esta historia no será tan oscura como la que acabamos de conocer. Les invito a que viajen conmigo hasta 1971, cuando todo un pueblo se propuso acorralar y sorprender nada menos que a un supuesto monstruo. Un curioso caso que durante días congregó a cientos de vecinos en torno a un barranco de Los Realejos, en Tenerife. Todo empezó con un extraño ruido que provenía de una cueva. A partir de ahí surgieron todo tipo de disparatadas hipótesis. ¿Era un volcán? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? ¿Qué sucedió realmente allí? Esta es la historia de un misterio que habitó en el fondo de una oscura cueva. La historia del bicho de Godínez. Revisando la hemeroteca sobre los días anteriores a la erupción del volcán Teneguía en 1971, me sorprendió encontrar una vieja crónica que, aunque olvidada por buena parte de los canarios, revolucionó durante unos días la isla de Tenerife. Unos extraños e inquietantes ruidos en el barranco movilizaron a gente de toda la isla en busca de respuestas a una inquietud, un miedo y un misterio creciente. Porque allí en Los Realejos se dijo que un extraño ser habitaba en las sombras. En los años 70 la sociedad tinerfeña y canaria en general vivía entre la curiosidad y el tedio, esperando que pasara algo. Y sucedió. Todo comienza cuando un hombre, camino de su trabajo, pasa cerca de cierta cueva en el barranco de Godínez y un sonido llama su atención. Godínez es un barranco del municipio de Los Realejos. Al parecer un joven transitaba por la noche por esta carretera, oyó unos ruidos extraños, como unos resoplidos, unos jadeos, unos siseos. Yo no sé cómo podértelo explicar y analizarlo de la manera que aquello silbaba. Y nunca hacía el silbido igual. A veces cambiaba de tono. Como la cueva tenía forma de fonir, pues se multiplicaba el ruido. Y decía... Y eso se multiplicaba y se oía a 200 o 300 metros. Ante lo extraño de la situación, el hombre decide avisar a las autoridades. Las primeras impresiones eran alguna criatura metida dentro de la cueva del barranco que jadeaba. Los más salerosos llegaron a pensar que era una pareja de amantes haciendo de la suya. Sargento, seguro que eso es una pareja. La pareja, me cago en... Esos escándalos públicos, ¡salgan de ahí! ¡Háganle caso a la autoridad! La Guardia Civil en efecto fue alertada y sobre todo su presencia también se debió a que cada noche eran más los asiduos al barranco y esto obligaba pues a contener un poco el orden público, ¿no? Que no hubiera incidentes. Que si no sacan, ellos lo van a sacar. Como no la saquen, miras tú. Si no sacan nada, pido yo la copa. Y aquello se convirtió en, por el boca a boca, en
era un auténtico fenómeno, un hervidero popular, y lo que empezó siendo un fenómeno local de Los Ralejos, al hacerse eco de la noticia, aquello fue un correo como la pólvora. Ahí venía gente de Buenavista, del sur, de Santa Cruz, de todos los lados de la isla, pasaron por San Vicente a ver el bicho. La gente que iba allí a oír el bicho, pues es como decir ir a oír a un botellón y hacer la fiesta y a pasarlo bien y tal. La gente no pensaba en bicho, la mayoría de ellos, ni nada de eso. Yo preparaba de todo, y todo lo que preparaba lo vendía. Tenemos cerveza. Cerveza son 30 pesetas. Manzanas son 50. Desde un primer momento se barajaron varias hipótesis, y de los más variopintas. Son cosas del diablo. Vamos. Para mí que esto es como una aparición o algo así. Eso es una pardela atrapada, por el amor de Dios. No sé lo que es, pero voy a sacarlo de aquí como sea. Estos son claramente extraterrestres. Gilberto era posiblemente el último gran personaje popular que tuvo el Puerto de la Cruz, y él creía que las respiraciones tenían su causa en algún extraterrestre. Bien es verdad que reconsideró esta teoría cuando una noche le dice al padre Rubén: para mí, padre, esto es un alma en pena que está vagando en el infierno. Día tras día, Gilberto había subido a Godínez desde el Puerto de la Cruz y decidió que iba a resolver el misterio de una manera u otra. Alto, Gilberto. El bicho pertenece a la Benemérita. El bicho es nuestro. El bicho es de la Benemérita. El bicho es nuestro. Despejen la zona, dicho. Hagan caso a la ley. Siempre se tienen ustedes que saber con la... Respeto a la autoridad. Ninguna de las explicaciones convencía a la multitud, que cada vez aumentaba más. Se relacionó como una especie de anticipo geológico de lo que luego fue el volcán de Teneguía. Y entonces acudimos al profesor Teleforo Bravo y le preguntamos si podía tener algún origen geológico los misteriosos jadeos. Él lo descartó por completo, pero tampoco nos dijo qué podía ser. Cada isla es un edificio insular independiente. El edificio de La Palma y el edificio de Tenerife, es decir, Barranco de los Godines, con la erupción del Teneguía, no tienen nada que ver. Será Juan Antonio Rodríguez quien ponga fin a esta historia. El éxito del chiringuito de Silverio había vaciado su bar, y la única manera de que la gente volviera era que los ruidos cesaran. A mí el bicho me molestaba el negocio, porque la gente iba a mi casa y no se sentaba ni a comer. Era una fiesta, con el vino que teníamos allí y los armaderos que teníamos. Y muchos venían a ver el bicho y no pasaban del chiringuito. Me pedían la comida en una bolsa plástica, le echaba yo las chuletas y los pollos ahí, y le daba la comida y se iban corriendo para el barranco a hacer la fiesta arriba con el botellón del bicho. Como todo, vas a una romería, te metes en el ventorrillo y la romería pasó. El primer día que lo vi, lo tenía claro que eran varios búhos. Entonces cuando nosotros le hicimos el incendio con cañas y eso en la cueva, con el aire entraba el humo para adentro, e intentamos también con unos focos a ver si salían, pero con los focos no salían, y con el humo salieron todos de la cueva y cogimos uno. Yo dije que sacaba el bicho y lo saqué. No se paró. El bicho siguió silbando, a pesar de que haber cogido los jugos, eso lo que dicen que eran pájaros de eso siguió sonando, pero ya no sonaba tanto. Así, el enigmático bicho de Godínez dejó de ser un misterio. La gente de los realejos y de poblaciones cercanas dejaron de acudir día tras día, y su historia se fue olvidando con la llegada de nuevas generaciones. Aunque no me sorprende que todavía hoy algún lugareño se atreva a murmurar que aquella zona siempre será nido de misterios, y quién sabe si de algo más. Hay monstruos que más que miedo provocan una sonrisa. Ojalá todos fueran como el de Godínez. Más de 1000 personas a la casa de un supuesto monstruo en pleno siglo XX. Pero Petra, ¿cómo entender este fenómeno? Lo entiendo como el clásico ejemplo de cómo una noticia local puede convertirse en un fenómeno social. Que una noticia se difunda de esta forma, hoy lo llamaríamos un fenómeno viral. ¿Viral? Dudo que un jarabe u otra medicina pueda haber parado a tantos curiosos. Me pregunto, amigos, ¿cuántos dragones de viejas historias fueron
Más que demonios, lechuzas. Bueno, los hábitos de caza o incluso el sonoro apareamiento de algunas aves rapaces nocturnas pueden generar equívocos. Yo creo más bien que la sociedad de la época no era demasiado apasionante y lo de Godínez fue una inesperada fiesta para todos. En un entorno que favorece al eco, por lo que entre picoteo y vino... Hasta el propio Noé hubiera intentado hacerse con aquel supuesto bicho. O incluso Darwin. ¿Pero es el caso Godínez un caso único? Es curioso, pero revisando la hemeroteca de los años 70 del siglo XX, aparecen casos similares en otras cuevas de Tenerife. Aunque desde luego no con tanta repercusión como el episodio de Godínez. De momento, dejemos tranquilas a las lechuzas y a los bichos de las cuevas, porque hay muchos casos insólitos que marcaron lugares de nuestra geografía. Desde este círculo, seguimos las huellas del misterio a través de la historia y el tiempo. Seguimos en torno a este círculo, que esta noche nos recuerda episodios a veces desconocidos, pero que marcaron muchos lugares con el misterio. Sabemos que estas islas ya fueron dibujadas en mapas hace al menos 2000 años, pero ¿por qué despertaron tanto interés? Conocemos pueblos y reinos africanos antiguos que tal vez, al ver la cercanía de estas ínsulas, las quisieron explorar. Yo me inclino a barajar motivos más egoístas. Pensemos que si en la antigüedad se encontró oro y algunos esclavos en otros lugares... Quizás este territorio podría ser rentable, sobre todo porque no había ejército que lo defendiera. Y para Europa, más allá de las columnas de Hércules, habitó durante siglos el misterio. Sabemos de naufragios medievales posteriores, pero al menos en mi época no se sabe de asentamientos europeos antes de Cristo. Y sin embargo, las pruebas siempre han estado ahí. Bajo el mar o enterradas, doctor. Y un yacimiento muy revelador fue descubierto nada menos que 2000 años después de haber sido abandonado. Ah, fue entonces cuando intuyo que navegó hasta aquí un grandioso imperio, el más envidiado y temido por su riqueza y poder. ¿Habláis de ánforas, cerámicas o de restos de herramientas? De mucho más. Pues en estas ínsulas ese imperio halló un grandioso tesoro. Un tesoro por el que se organizaron expediciones de búsqueda por todo el mundo conocido. Hasta que finalmente parece que un comerciante lo encontró nada menos que en la isla de Lobos. No fue oro, sino un pequeño molusco. Un simple caracol hizo que un imperio se rindiera ante él. Esta es la historia de un color por el que suspiraron imperios. La historia de la púrpura en la isla de Lobos. Bellas, aunque muy primitivas, son las cerámicas elaboradas por este pueblo canario. Pero confieso que ciertas piezas conservadas en islas orientales me confunden. Su forma, su calidad, su técnica son distintas. Porque estas piezas parecen haber sido elaboradas por un pueblo legendario, el ya extinto y poderoso Imperio Romano. Bueno, el texto de Plinio, que está en la famosa Historia Natural, describe de una manera muy sucinta el descubrimiento y el conocimiento de las Islas Canarias en la antigüedad. Desde el siglo I antes de Cristo y unos siglos posteriores después de la era, vemos que esta gente está yendo y viniendo en sucesivas ocasiones al archipiélago. Que Roma aparezca más allá de sus límites, más allá del Mare Nostrum, en un momento que la tierra todavía era plana, que Roma haya llegado hasta la isla de Lobos, hasta Canarias, abre muchas puertas.
No he sido bendecido con el don de la clarividencia, mas sí con la facultad de razonar en base a los hechos. Y por eso creo entender qué pudo traer a los romanos a estas islas afortunadas. Se trataría del descubrimiento que un comerciante pudo hacer tiempo a: la púrpura. La obtención de púrpura se obtiene de un molusco marino, del cual además se extrae pues, una glándula concreta. De cada caracol solo puedes extraer una gota de púrpura. Evidentemente tienes que utilizar unos 1000 caracoles para poder teñir un paño. La púrpura es un elemento que solamente van a poder utilizar determinadas capas sociales. El púrpura, el color, el tinte que viste los tejidos de ricos, nobles y emperadores. Este es el preciado tesoro que empuja al hombre mar adentro, en busca de un curioso molusco que se transmuta en riquezas. El proceso de fabricación lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte es la captación de la materia prima, la pesca. Una vez conseguida la materia prima, se pasaba al procesado, que era la fracturación y extracción de la glándula hipobranquial, donde están los precursores del tinte púrpura. Y posteriormente eso se depositaba en tinas o vasijas de plomo, se calentaba y maceraba durante una semana, 10 días, con agua salada, y se le iba incorporando materiales alcalinos. Hasta el islote que llaman Lobos he podido viajar alguna vez y he hallado allí vestigios de edificaciones que pudieron ser quizás romanas. Es descabellado pensar que la poderosa Roma necesitara producir su codiciado tinte en estas islas. Gran parte de la información proviene de los últimos siglos del imperio, de lo que se llama la etapa bajo imperial. Parece que la organización era por espacios regionales dominados por un procurador que rendía directamente hacia el emperador. Hay un taller de púrpura romano en la isla de Lobos, en la playa de la Concha, la Calera, que va desde el siglo I a.C., el último cuarto de este siglo, y el siglo I después de Cristo. Se caracteriza, aparte de los 6 concheros que hasta ahora hemos rescatado, por la presencia de 6 recintos construidos en piedra viva, en forma de L, y que son los que delimitan de alguna manera el espacio de trabajo. Supone que es el taller más meridional en las aguas del Atlántico en la época altoimperial romana, y viene a poner a Canarias en contacto con los circuitos económicos del área del Estrecho y del ámbito del Mediterráneo, sobre todo de la zona de Gibraltar. Es sabido que bajo la Hispania romana se extendieron las provincias del imperio llamadas Mauritania, Numidia y África, por lo que un taller de púrpura en estas ínsulas cercanas gozaría de vías seguras de distribución. Las cerámicas a mí remitidas parecen ser, desde luego, romanas. Hay gente que sigue negando que sea Roma, aunque es evidente lo que tenemos las piezas, tenemos la cerámica, tenemos figuras, tenemos anzuelos. Esto lo que nos tiene que obligar a abrir la mente y los ojos. Hay que mirar más allá. Pruebas no puedo esgrimir, pero no es descabellado proponer para su estudio más minucioso el origen de los primeros pobladores. Lo que no podemos desechar es que alguna civilización haya traído en momentos diferentes a grupos humanos que son los que al final han ido constatando el desarrollo de la demografía de las Islas Canarias. Sin embargo, este taller fue abandonado hace siglos y el paso del tiempo lo devoró. ¿Por qué? ¿Se agotó su tesoro? ¿Perdió el púrpura su valor? Sabe Dios que por cada imperio que es erguido, hay otro imperio que se derrumba. Las ruinas siempre fueron el legado de la historia. Una historia que hoy sabemos pudieron compartir estas islas y la poderosa Roma. Aunque su memoria fue enterrada por la bruma del tiempo, sabed que el Imperio Romano estuvo aquí.
La púrpura fue un recurso muy demandado y además, Fray Diego, de un precio muy elevado. El color no se podía obtener de tal belleza y tal pureza más que con esos caracoles. Y no se encontraban fácilmente. He estudiado ese tipo de moluscos que al ser aplastados desprenden un color como el de las violetas y os aseguro que para teñir una tela se necesitarían miles de ellos. Y esa dificultad para extraerlos y su escasez, como el oro o los diamantes, lo hizo más valioso. En Roma, solo el emperador tenía autoridad sobre el comercio de la púrpura, aunque se conociera incluso desde antes de que este imperio surgiera. Pero, Fray Diego, ¿se sabe por qué se abandonó el taller de Lobo? Quizás simplemente los recursos se agotaron. No creo que vaya tan desencaminado, buen fraile. La explotación tan intensa de recursos en una costa tan pequeña como la de Lobos... A cualquier escala, eso mismo ha hecho siempre el ser humano. Encontrar recursos, agotarlos y no mirar atrás. No sé si eso cambiará algún día. Esperemos que sí, por el bien del planeta. Pero ahora continuemos buscando historias que marcaron lugares en el mapa actual. Entonces, si me lo permiten, volvamos al siglo XX, donde en muchos pueblos había personas que decían tener un poder especial entre dos mundos. Un supuesto poder que iba más allá de lo terrenal y en el que creyeron y creen muchos canarios. Hablamos de personas a las que se acudía para recibir curaciones, bendiciones o para apaciguar a los muertos. Esta es la historia de un oficio ancestral, venerado y temido a la vez en Canarias. La historia de los últimos animeros. He conocido antes a personas a las que se le atribuían dones especiales, que aseguraban leer el futuro en las cartas o que realizaban trucos para los más crédulos. Pero hay un caso que nunca ha dejado de intrigarme, el de aquellos que decían eran una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se creía, y todavía muchos creen, que estos llamados animeros hablaban con las almas que transitaban el purgatorio. Además, eran conocidos por prescribir todo tipo de remedios para las dolencias físicas y espirituales de sus vecinos. Eran muy queridos por el pueblo y muy respetados. Lo que ellos decían era automáticamente dado por cierto, y si esa persona, ese animero, daba un consejo, se aceptaba. Pero también estaba el otro parte, ese poco de miedo a lo desconocido, a lo poderoso. En Canarias todavía no se ha olvidado a una de las últimas mujeres que ejerció este misterioso oficio, Chazaragosita. Zaragoza era María Zaragoza, era una señora de Lugarejo que nació en 1888. Ya no era solo querida en Artenara, ten en cuenta que venía gente de toda la isla. Cuando hablamos de animero, estamos refiriéndonos a una persona que puede servir de intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Las ánimas son una lucecita, un lucero pequeñito que contactaba con ella y que entonces ella lo consideraba como que era el alma, ¿no? Era el alma de esa persona. Las personas que mueren en gracia de Dios, pero que les queda algo pendiente, ¿no? Entonces van directamente al purgatorio. Las ánimas iban al encuentro de la animera y la animera al encuentro de sus familiares. El animero le manda un recado a uno de los familiares. Se me presentó fulanito de tal que falleció, tu tío, tu padre, y me ha dicho que tenía una deuda con la Virgen del Socorro, por ejemplo. Podría ser un dinero enterrado, algún daño hecho a alguien, algunas misas que habían prometido que no habían podido ir. Tienes que dejarlo marchar. Yo te voy a ayudar. Tienes que dejar marchar a tu padre. Sí. Vas a hacer lo que yo te digo. Ella vivía aquí en esta cuevita siempre. Era muy buena vecina. Y como sabía que tenía don de persona, pues la gente eran así. Ellos salían contentos porque lo que había en la casa, ella se lo decía cuando se morían, lo que da. Y después se iban dando las gracias a ellas cuando pasaba por aquí para allá la gente hablando de bien de ella. Esta es su casa, va cuando quiera, ¿vale?
Muy bien, me ha venido estupendamente estos días. Me alegro. Mi abuela, que para descanse, nos dijo a nosotros, mira que mi hijo embarcó para Cuba, en el Balvanera. Ofreció a la Virgen de la Cuevita de Altenara de ir a pagarle una promesa. Desde que tuvieron noticia de su hijo, que se enteró ella que el Balvanera se fue al fondo, no sea que el hijo también se ahogara. Y se les escapó el barco que iba para La Habana. Y ellos escaparon por la borrachera, con 2 amiguitos más. Pero se dejó ir, se fue dejando ir, y no lo hizo. Y nos lo dijo en vida ella a nosotros, que de esa promesa la debía. Y después la viejita Zaragoza nos mandó recado que fuéramos, que nosotros sabíamos de esa misa, que fuéramos de esa promesa a la Virgen de la Cuevita, y mi madre fue y la pagó. Todo, en un pueblo, todos conocen de todo. Y a partir de ahí, Zaragoza tiene esa habilidad, esa inteligencia, esa finura intelectual para captar lo que ella puede explotar posteriormente como contacto con el más allá. Otra de las figuras clave en Canarias fue Agustín Alegría, el maorero, que practicó el oficio en Buenavista del Norte, Tenerife, durante la primera mitad del siglo XX. El majorero es el último animero que se ha estudiado en Tenerife, y en él se dan todo lo que sería el prototipo de animero. En ocasiones, el animero tenía que lidiar con lo que llamaban ánimas difíciles, arrimadas a personas que padecían sus caprichos o venganzas. Para solucionar esa especie de maldición, el animero debía observar la sombra del afectado. Mandaban a ponerlo a través de una luz de una vela para ver la sombra y ya saber si era hombre o mujer el espíritu que lo afectaba. Para ver así la forma que el ánima arrimada tuvo en vida. Con carne, hueso con hueso, miembro con miembro, nervio con nervio, todos juntos son hombres, el seno soy yo, así pido yo al santo. El resto como el resto, la carne que cada día padezco. A los 33 años anduviste por el mundo y en muchos refugios entraste y en muchos enfermos. En Canarias observamos varias ceremonias distintas, pero siempre con esos entes en el centro de sus prácticas. Las ánimas, los muertos que por algún motivo se aferran a un mundo de vivos que ya no les pertenece. ¿Eran los animeros verdaderos puentes entre dos mundos? Para la mente contemporánea es difícil imaginarlo fuera de la superstición, pero lo cierto es que no hace tanto tiempo formaron parte del día a día de muchos canarios y que dejaron una huella imborrable entre supuestos prodigios, curaciones y contactos sobrenaturales. Siempre ha habido personas que aseguraron poder caminar en la frágil línea que separa la vida y la muerte. Hay casos realmente peculiares en Canarias, pero ¿podemos trazar el origen de esta misteriosa práctica? Históricamente, en todas las culturas ha habido chamanes o figuras encargadas de contactar con supuestos espíritus. Canarias no es una excepción. En estas ínsulas se conservan rastros de samarines o de las maguadas, que eran mujeres dedicadas al oficio del culto y la oración. Quizás esas creencias mezcladas con la nueva religión cristiana engendraran el oficio específico de animero en Canarias. Probablemente sí. Hay registros oficiales de su actividad desde antes del siglo XVII y, como hemos visto, hasta la actualidad. El Santo Oficio nunca vio con buenos ojos esos menesteres paganos, sobre todo la pretensión de comunicarse con los muertos. Pero los animeros vinieron a calmar quizás la necesidad de consuelo de muchos vecinos que no lo encontraban en la iglesia. Pero tampoco encontraban muchos médicos. Que los animeros conocieran o no la forma de comunicarse con los muertos, eso ya era otra cuestión. Una cuestión sobre la que siempre habrá creencias enfrentadas y un debate abierto desde hace miles de años. Y eso mismo, no lo niego,
enriquece la historia de este pueblo. Hemos compartido hoy historias sobre lugares y personajes que marcaron el mapa de Canarias. ¿Qué hemos aprendido de ellas? Que lo extraordinario sigue ahí, a la espera de ser descubierto en esta tierra de leyenda. Y que en la naturaleza biológica el ser humano nace y muere, pero sus obras y sus ideas no tienen por qué desaparecer. Y que las huellas visibles de hombres y mujeres nos muestran muchas veces caminos antes invisibles. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancor, gracias por acompañarnos cada semana a través de misterios e historias fabulosas. En cada uno de ustedes anida ese aventurero, ese investigador que todos llevamos dentro. Gracias por estar ahí. Desde este círculo, entre todos, hemos intentado demostrar que solo conociendo el pasado se puede aprovechar el presente para construir mejor el futuro. Nunca podremos encontrar todas las respuestas, pero no permitamos nunca que nada ni nadie nos diga qué preguntas hacer. Buenas noches.